Si alguien quiere colocar algún título para el día de hoy, vamos a colocarle el primer día. El primer día. ¿Por qué? Porque vamos a observar el primer día. ¿Sí? Pero antes de comenzar, quiero recordar nada más lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuáles son los puntos principales que llevamos en las sesiones pasadas? ¿Ok? Y básicamente llevamos dos sesiones. Y el punto principal de las dos sesiones ha sido este. La creación nos habla de la majestad de Dios. ¿Sí? La creación nos habla de la majestad de Dios. En otras palabras, Dios no quiso colocar cómo realizó la creación para resolver nuestras dudas, para resolver nuestra curiosidad, ¿sí? Dios no lo quiso colocar para que nosotros nos pudiéramos pelear al respecto de las cosas que hay aquí, ¿sí? Sino más bien la razón por la cual lo colocó es porque la creación nos ayuda a observar la majestad, la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Si ustedes piensan en qué es lo más grande que podemos observar nosotros, van a tener que responder la creación. Eso es lo más grande que puedo observar yo con mis ojos. Ok, lo que nos dice entonces eso es que si el Dios que nosotros tenemos es más grande que la creación, significa entonces que nuestro Dios es supremamente más grande, más maravilloso, ¿sí? Si les digo esta pregunta, porque sí, sí la hacen gente, si ustedes observan qué es lo más grande que hay, algunos dirán, quizás no la creación, dirán el espacio. Ok, Dios colocó el espacio y toda la multitud de galaxias y de estrellas que forman esa creación para decir yo soy más grande que la creación. ¿Sí? Esta creación, cómo sucedió la creación, nos habla acerca de la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque el punto es que no solamente veamos cómo sucedió la creación, sino cómo Dios hizo la creación. Dios es el personaje principal. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es no tanto el evento de creación, sino al creador realizar la creación. ¿Sí? Siempre ponemos eso. Siempre ponemos eso. El creador. ¿Por qué? Porque él es el protagonista de toda esta historia. Es el centro de toda la historia. Entonces, leyendo estas palabras, vamos a hacernos una pregunta de forma repetida. Mientras vamos en el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué nos dice esto de Dios? ¿Ok? Entonces esa va a ser nuestra pregunta principal en todo momento. Se los voy a pasar, nada más. ¿Qué nos dice esto de Dios? Y como bien les comentaba hace rato, como el primer día es uno de esos que son de extrema importancia, esta pregunta se responde una y otra vez. Yo les voy a dar cuatro respuestas, ¿ok? Para esta pregunta. ¿Qué nos dice esto el primer día acerca de Dios? Pero todavía no vamos a ir a eso, nada más se los quería comentar para que veamos cómo se va a aplicar ahorita. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto principal? El punto principal es que la creación nos habla de la majestad de Dios, ¿ok? Y al mismo tiempo, un segundo punto que hemos observado nosotros hasta ahorita es que la creación nos ayuda a observar nuestra hermosa posición delante de Dios. Lo voy a repetir por si alguien lo quiere notar. La creación nos ayuda a observar nuestra hermosa posición delante de Dios. Igual se los envío en el chat para que lo tengan si alguien lo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda a observar a nosotros que tenemos una hermosa posición? Porque si ustedes checan la historia de la creación, aunque Dios es el protagonista, Dios es el centro, siempre es de quien se está hablando, ¿sí? Aunque Dios es el protagonista, nosotros somos como su doncella. ¿Han ustedes visto alguna vez alguna historia de un aventurero, un caballero? ¿Sí? La verdad es que yo no recuerdo ninguna, por eso es que tampoco les voy a decir alguna en específico, pero ese caballero es el que va a tener la aventura, es el que va a estar zarpando, es el que va a ser el centro, ¿sí? De atención. Pero ese caballero, las cosas que está realizando, las realiza por alguien, ¿no? Quizás, exactamente, quizás
en alguna historia el caballero realiza esas acciones para rescatar a una doncella. Quizás el caballero realice esas acciones para rescatar a su nación, a su patria, ¿sí? Quizás las realiza para su familia, para defender a su familia, ¿sí? Nosotros somos eso, somos ese que no es el protagonista, pero por quien se está haciendo todas las cosas, ¿sí? En este caso, no tenemos que notar nosotros que la historia de Génesis capítulo 1 se centra en la tierra. Ojo, noten, si ustedes checan el capítulo 1, todas las cosas que suceden no se centran en los demás planetas, en las demás galaxias, no se centran en siquiera en lo que está en el centro de la creación, literalmente, porque nosotros no estamos en el centro, no estamos ni en el centro del sistema solar. Y aún así, nosotros somos el centro de esta historia de creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se observa que es creado en relación a nosotros, ¿sí? Se crea el sol para que ilumine y dé los tiempos que hay en la tierra. Se crea la luna para que también ilumine la noche en la tierra. Se crea las plantas, los animales, ¿sí? Todo se crea en relación. ¿Por qué? Porque en esta creación, la tierra, van a estar los hombres, que son el punto central de la creación, ¿sí? En otras palabras, todas las cosas que hay en esta creación, aunque sea en Génesis capítulo 1, se enfocan en nosotros, ¿sí? Y nosotros en Dios, ¿ok? Todo lo creado fue creado para nosotros, para que conozcamos la gloria de Dios y lo pongamos a Él en el centro. Y así es como sucede la creación, ¿sí? Todo fue creado para que nosotros conozcamos la gloria de Dios y lo pongamos a Él en el centro, ¿sí? Y entonces, regresamos. ¿Ven cómo estos dos puntos se unen? La creación nos habla de la majestad de Dios. La creación nos coloca, más bien la historia de la creación nos coloca en un lugar hermoso delante de Dios, que es que Él nos pone en el centro, para que nosotros conozcamos a Dios y la adoremos a Dios, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí nosotros es Dios mostrándose a sí mismo a través de la creación para nosotros, los hombres, para que veamos y admiremos a Dios a través de admirar cómo hizo la creación y lo que dice la creación acerca de él. ¿Okay? Entonces son los puntos que hay que recordar ahorita. ¿Por qué? Porque no quiero que dejen de centrarse en Dios para centrarse en otras cosas que son quizás controversiales, pero que no son lo central, ¿sí? Si nosotros nos fuéramos de Génesis capítulo 1 respondiendo a las dudas, por ejemplo, de si los días son literales, si Adán tenía un ombligo, si existían los dinosaurios, más bien dónde existían los dinosaurios, ¿sí? Y no sabemos que el punto central es Dios y que nosotros, todo lo creó en relación a nosotros para que lo conozcamos a Él. Entonces estamos perdiendo por completo el mensaje de Génesis, ¿sí? Por completo el mensaje de Génesis capítulo 1. Ahora, vamos a meternos ahora sí ya, de lleno. La creación que observamos aquí está dividida en 6 días. 6 días, ¿ok? 6 días. ¿Cómo observamos eso? Porque hay una frase que se repite al final de cada día, que nos ayuda a saber que hay una división. ¿Cuál es esa frase? La frase es, fue la tarde y fue la mañana. Y esa frase aparece repetidamente. Chequen, por ejemplo, sus Biblias. Versículo 5, parte final. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8, parte final. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y así continúa, ¿no? Si ustedes notan,
Eso nos está hablando de una división muy clara, ¿sí? Que está aquí. Entonces, la creación está dividida en 6 días, porque Dios la quiso dividir así, ¿sí? Y a la vez hay una división en medio de esos 6 días. En otras palabras, se divide en 3 días y otros 3 días, ¿ok? Y tienen que preguntar otra vez, ¿cómo sabemos eso? Ok, se lo respondo. Lo sabemos porque sucede algo bastante singular en el día número 3 y en el día número 6. ¿Sí? En otras palabras, sucede algo singular al final de los primeros 3 y al final de los segundos 3. ¿Qué sucede ahí? Sucede que hay 2 actos de creación. Todos los días tienen un solo acto de creación. Por ejemplo, el día que vamos a observar hoy es el día en el que se crea la luz, ¿no? Dios dijo, hágase la luz. ¿Sí? Pero no sucede igual en el día tercero y no sucede igual en el día sexto. Por ejemplo, en el día sexto lo que pasa es que se crean los animales. Si quieren vayan ahí mejor para que lo vean ustedes. Chequen el versículo 29. Dice, no, perdón, me estoy equivocando. El versículo 24, perdónenme. Versículo 24. ¿Sí? Se crean los animales. Dijo, versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Versículo 26. Hay un segundo acto. Segundo acto. ¿Cuál es el segundo acto? La creación del hombre. Entonces dijo Dios, hágase al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Eso es algo muy singular, porque no sucede así en el resto de los días. ¿Sí? En este día hay 2 actos grandes, y en el resto de los días no sucede así, esta separación, ¿no? Entonces tenemos nosotros esa división de 3 días y 3 días. Y en los primeros 3 días, aparte, se destaca que lo que hace es una acción de separar. Es otra cosa que nos muestra que hay una división. Separar, ¿sí? Y en estos días, de llenar. Se llena la creación. Aquí se ordena la creación y aquí se llena la creación, que eso ya lo habíamos observado. Esta segunda parte ya la habíamos observado la semana pasada, ¿sí? Ahora, pregunta. Aquí tenemos nuestra primera pregunta controversial. Que, que les digo, eso no son el punto de la historia, pero aún así hay algunas que tenemos que observar. Entonces, voy a tomar unos minutos nada más para responder esta pregunta, porque sé que la van a tener algunos. ¿Fueron días literales los que tenemos aquí? O sea, ¿fueron días de 24 horas? Cuando Dios creó, ¿fueron días de 24 horas? ¿O está hablándonos de días de miles de años? ¿Sí? O para alguna persona que quiera defender que la creación tiene millones de años, días de millones de años. ¿Sí? Ok. Y quiero responderles la pregunta de la forma más honesta que tengo. Si les soy bien honesto, no sé. Sí. Si soy bien honesto, también he hecho esta pregunta desde que llegué a la congregación, desde que llegué a la iglesia, y todavía no tengo una respuesta satisfactoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el texto no es claro al respecto. ¿Sí? Ajá, el texto no es claro al respecto. ¿Sí? Básicamente hay 2 posturas que son principales, ¿ok? Dentro de gente que es cristiana, ¿ok? Hay gente cristiana que dice que la creación lleva miles de años, ¿sí? Gente que dice que lleva miles de años. ¿Por qué? Porque estos días fueron días literales de 24 horas. Entonces, como fueron 7 días, después de esos 7 días ya estaba la creación y comenzó toda la historia. Y entonces llevamos miles de años, ¿ok? Y yo creo que puede ser defendido eso. Si les soy bien honesto, yo creo muy fielmente que puede ser defendido.
eso, sin ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sucede con las cosas que tienen una visión de que lucen viejas? ¿Sí? Literalmente lo que acabo de decir, que fueron creadas para lucir como viejas. ¿Sí? Las cosas, por ejemplo, algunos para hablar acerca de los millones de años que lleva la creación, en este caso que lleva la Tierra, se enfocan en observar la composición de la Tierra. Y entonces observan que hay capas y que se observan las eras en las capas que tiene la Tierra. ¿Sí? Ok, pudo haber sido creado de esa forma, es lo que dirían estas personas. ¿Sí? Esas personas. Del otro lado, hay gente que también son fieles cristianos que creen que ya tenemos millones de años, ¿sí? Que concilian esto con la visión que tienen los científicos de lo que se conocería como el Big Bang, de lo que sería incluso, porque hay unos que no lo consideran, pero de lo que sí consideraría la evolución. ¿Sí? Si les soy bien honesto, yo no me metería con la parte de la evolución. Y eso lo vamos a observar cuando lleguemos a ver la historia de Adán y Eva. Pero sí me metería con lo demás. O sea, no hay ningún problema para mí en creer en una creación que tiene millones de años. ¿Ok? Y les voy a decir las evidencias a favor y las evidencias a favor de un día literal y en contra de un día literal. Nada más para que lo tengan ustedes. ¿Ok? Y ustedes hagan su propia decisión. Les digo, para mí, siendo muy, muy honestos, mi respuesta es simplemente no sé. Todavía no llego a un resultado. Espero algún día sí llegar a alguno, ¿sí? Pero ustedes pueden llegar a uno si gustan ya, sin ningún problema. Yo les voy a dar algunas evidencias. ¿Ok? Evidencias para un día de 24 horas. ¿Ok? ¿Quién les va? Primera evidencia. Textos en la palabra, como Éxodo 31:17. Éxodo, sí, las estoy escribiendo en el chat ahorita nada más para que las tengan. Éxodo 20:11 y Deuteronomio 4:12. Son pocos textos, pero hay textos que mencionan que la creación fue creada en días, ¿sí? Haciendo referencia a este capítulo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a leer el primero. Éxodo capítulo 31, versículo 17, dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 7 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Primera evidencia, se habla de que Dios creó el mundo en 6 días, ¿sí? El mundo y todo lo que en él hay, en 6 días, ¿ok? Y de hecho, esta es una misma evidencia que se observa en Génesis 1, ¿no? Si tú vas a Génesis 1, observas que cada vez que acaba uno de estos días se dice, fue un día, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, fue un día, ¿ok? Primera evidencia. Segunda evidencia, el uso normal para la palabra día, cuando aparece un número, es un día de 24 horas. O sea, como no hay algo que nos esté indicando que no es un día de 24 horas y el uso normal para la palabra día es de 24 horas, por eso tenemos que tomarlo como 24 horas. ¿Sí? Entonces, cuando yo observo que dice, y fue el día segundo, tengo que tomarlo como que fue un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque así se usa la palabra día normalmente. ¿Sí? Como cuando nosotros utilizamos la palabra día y usualmente a lo que nos referimos es a un día. Entonces, si no hay algo en nuestras palabras que indiquen que no fue un día de 24 horas, tenemos que tomarlo como que fue un día de 24 horas. ¿Sí? Segundo argumento. Tercer argumento. La frase, y fue la tarde y la mañana, un día, hace referencia al pasar de tiempo de 24 horas. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, les comenté hace rato, nada más, que cada vez que acaba uno de estos días se dice esta frase, fue la mañana, y fue la tarde, y fue la mañana. ¿Sí? Esa frase nos indica
una referencia a un día de 24 horas, porque cuando es una tarde, básicamente está haciendo referencia a cuando se oscurece. Se oscurece, luego hay una noche y luego dice hay una mañana y entonces comienza el día, ¿sí? A lo que hace referencia es que ahí pasa un día, ¿sí? Entonces pasan 24 horas. Estas son las evidencias. Entonces lo que tendríamos que decir nosotros, si defendemos esta postura, sería, eso es lo que dice la palabra. No hace referencia a que no sean 24 horas, ¿sí? Entonces, tienen que ser días de 24 horas. Y lo demás, las cosas que observamos nosotros, por ejemplo, esto que les comentaba acerca de la edad de la Tierra definida por la Tierra misma y las placas que hay en ella, eso básicamente es así fue creado, ¿sí? Eso tenemos que dejárselo a Dios como un misterio, básicamente, ¿sí? Yo creo que está bien. Este, Ahí, si ustedes gustan observar un poco más de esto, hay un canal que está en línea, que forma parte como de una red de televisión de una iglesia, que es muy bueno para estar hablando acerca de esto. Se los voy a pasar yo al rato, yo creo. Pero básicamente lo que observa, por ejemplo, es, hablando acerca de los dinosaurios, dicen, es algo bastante particular, que cuando se encuentran estos fósiles de dinosaurios, se encuentran preservados de una forma que no habría sido posible si fuera de forma natural su muerte. Porque si hubieran muerto ellos, se hubieran descompuesto, si se hubieran descompuesto, se habrían básicamente deshecho sus huesos, o sea, cambiado de lugar, colocado en diferentes formas, ¿sí? Y después hubiera algo que sucediera para preservarlos en algún material, ¿sí? Lo que tendría que pasar es que al estar poniéndose este material, habrían quedado muy mal colocados los huesos, ¿sí? Y es sorprendente que aún así encontramos nosotros fósiles que están 100% preservados, con una forma correcta, de formas que simplemente no pueden suceder naturalmente. ¿Por qué? Ellos dicen, porque Dios creó así las cosas. Y ese fósil lo creó así, porque Él quiso, ¿sí? Les digo, está mucho mejor explicado por ellos que por mí. Pero bueno, primer día, primera evidencia que digan. Ahora las evidencias en contra de un día literal. Evidencias por un día que no es literal, o sea, un día que no dura 24 horas, sino que dura más. ¿Quién sabe cuánto? Pueden ser miles de años, millones de años, ¿sí? No lo sabemos. Esta postura que es sostenida también por varias personas fieles, ¿sí? Si ustedes checan, por ejemplo, los pastores de Vida Nueva, van a encontrar de todo tipo, ¿sí? Algunos se van a inclinar más por las 24 horas, como lo es nuestro pastor César González, nuestro pastor David de la Cruz. No estoy tan seguro de la posición de Martín Maldonado, pero asumo que también, ¿sí? Algunos se van a inclinar por un día no literal, como aunque sea lo estuvo por un tiempo Armando Alducin, ¿sí? Este, pero todos convivimos de forma completa, ¿sí? Algunos, algunas personas de esta iglesia como yo van a decir simplemente no estoy seguro. También estoy formando mi postura, ¿sí? Pero aquí les va. Evidencias por un día no literal. El sol no había sido creado. Eso dirán algunas personas. Por ejemplo, lo que define un día es el pasar del sol. Si ustedes observan, de hecho, dentro de este mismo capítulo de Génesis, capítulo 1, se observa que el sol es creado en el versículo 16 y se nos dice que es para que él, el sol y la luna, hagan las divisiones de los días, de los meses, de los años, ¿sí? Así aparece. Si ustedes checan Génesis capítulo 1. En otras palabras, el sol sirve para anunciar quién es el día, cuándo es el día y cuándo es la noche, ¿sí? Y si no existe el sol, no pueden estar pasando días literales, ¿sí? Eso dirían estas personas. Segunda evidencia. Se puede ver un uso variado de significados con varias palabras. O sea, no todas las palabras toman su significado literal.
en este capítulo de Génesis capítulo 1. Por ejemplo, la palabra los cielos y la tierra que aparecía en el versículo 1 no tiene su significado literal, no está hablándonos en específico de los cielos y de la tierra, sino que cuando dice estas palabras, los cielos y la tierra, está abarcando todo lo que ha sido creado, ¿sí? Todas las cosas que forman parte de este universo creado, ¿sí? No se ocupa de forma literal. Entonces una persona podría decir, como esta palabra no se ocupa de forma literal, entonces tampoco se tiene que tomar de forma literal la palabra días, ¿sí? Básicamente. O no sabemos, aunque sea, ¿sí? Entonces este es un segundo argumento. Tercer argumento. El uso de un día en el Salmo 94. Si ustedes observan el Salmo 94, es donde aparece esta frase de que para Dios un día es como 1000 años. Nada más que aparece en el Antiguo Testamento, porque esa la que estoy ahorita diciendo es una del Nuevo Testamento, ¿sí? Y aparece en un cántico que fue realizado por Moisés, que eso es algo bastante relevante. Moisés es quien escribió Génesis capítulo 1. Y observando el Salmo 94, vemos otro escrito de Moisés, pero donde Moisés mismo dice que para Dios un día son como 1000 años, ¿sí? Dice el Salmo 94, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, ¿sí? Entonces alguien podría decir simplemente, como 1000 años para Dios son como un día. Quizás a lo que está haciendo referencia es a esto. Más bien lo que está sucediendo, dirían estas personas, es que Dios coloca estos días para que nosotros podamos entender la historia de la creación, para que nosotros podamos ver cómo está dividido y qué es lo que Dios hizo en cada una de las partes, ¿sí? Pero no son días literales, dirían estas personas. ¿Ok? Y les doy un último argumento. Un último argumento. Que parece necesitamos observar Génesis capítulo 2. Y pueden vayan conmigo a Génesis capítulo 2. ¿Ok? En lo que sucede en Génesis capítulo 2 es que después de que acaba el sexto día, después de que acaba la creación, se ve el séptimo día. ¿Ok? Pero sucede algo particular con este séptimo día. Y es que de este séptimo día nunca se menciona que acabe el día. ¿Sí? Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Notaron ustedes que faltó una frase que ya he destacado un poco en esta sesión? Faltó la frase, y fue la tarde, y fue la mañana, el séptimo día. ¿Sí? Eso no está aquí. Y tenemos que preguntarnos por qué no está aquí, ¿no? Y la persona que dice que no son días literales diría, porque ahorita estamos viviendo ese día. Porque Dios, después de que terminó la creación y descansó de crear, ¿sí? Seguimos en ese tiempo. Todavía Dios está sosteniendo la creación, pero ya no está creando, ¿sí? Él ya descansó en este día. Entonces, como no se nos anuncia un final para el día séptimo, lo que diría esta persona simplemente implica que este día no es literal. E implica, por lo tanto, que los demás días no son literales. ¿Ok? Entonces, amigos, ustedes pueden decidir. Este, cada quien, como sea que decida, nada más procuren ustedes no observar de una forma menor a alguien que tenga otra postura, ¿sí? Eso sí se los pediría grandemente, de favor, yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay quienes lo hacen, ¿saben? Y les digo yo he encontrado gente fiel que cree alguna de las dos cosas, ¿sí? Entonces lo importante
Tenemos que observar que en este caso no es observar si se creó en un día o en otro, o en un día literal o en un día de miles de años. Lo importante es observar qué nos dice cada una de las partes de la creación acerca de Dios. ¿Ok? Y si ustedes tienen una de estas dos respuestas, que digan qué nos dice eso acerca de Dios. Ejemplo, si ustedes piensan, se creó en un solo día, literal, cada uno de estos días. Entonces digan, lo que nos dice acerca de Dios es que Dios tiene el poder para ordenar todas las cosas en unos segundos o en unas horas en este caso, ¿no? Que Dios tiene la sabiduría para realizar todas las cosas que son creadas de una forma perfecta y haberlo hecho en tan solo unas horas. Que digan eso, ¿sí? Y si ustedes dicen, fueron días no literales de miles de años o de millones de años, ¿eso qué nos dice acerca de Dios? Nos dice que Dios ordenó todas las cosas a través de todos estos miles de años con una perfección tan grande que se llegó hasta este punto. Nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de la falta de cansancio de Dios, porque Dios no se cansó en ningún momento de estos miles de años, ¿sí? Nos habla acerca de cómo es que el orden de Dios se observa en toda la creación, incluido en esto, ¿no? Porque ahí se vería este, todas estas leyes de Dios, ¿no? Juntas para la creación, ¿ok? Pero les digo que si eligen uno u otro, porfa, no observen mal a la visión de otro y que su respuesta no se base, y eso es bien, bien importante, no se base en alguna cosa que vean ustedes afuera, sino en lo que viene en la palabra. Yo en los argumentos que les di hasta ahorita, nótese que no di ningún argumento arqueológico, no di ningún argumento, aún lógico, ¿sí? Todos los argumentos que les di ahorita son desde la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque esa es la principal fuente de verdad que nosotros tenemos. Y a veces tendemos a excusarnos y decir simplemente yo creo en esto, y luego aprender los argumentos bíblicos y decir es por esto. Pero así no es el orden. El orden es, eso es lo que veo en la Biblia. Y por eso yo creo esto. No yo creo esto y luego observo los argumentos, ¿sí? Entonces, nada más les pediría eso. Les digo yo mismo, humildemente les digo, no he llegado a una respuesta. Entonces, si se puede que eso sea un ejemplo, nada más. Y que también no teman, ¿eh? Porque yo en ningún momento quiero que ustedes agarren como que yo no he llegado a una respuesta por temor, ¿sí? De lo que dirá alguien más, de si yo creo una u otra. Yo no he llegado a una respuesta porque no veo algo claro a mí que me haga moverme de un lado o del otro. Los dos argumentos que les estoy diciendo ahorita para el día de 24 horas y el día de no 24 horas, los dos argumentos los entiendo. Y los dos argumentos los veo factibles. Entonces no estoy seguro por eso en cuál inclinarme. No es porque tenga miedo. Si fuera porque tengo miedo, en verdad no sería una buena razón. Y sería lo que tendría que estar avergonzado. ¿Sí? Entonces nada más eso. Ya me tardé más del tiempo que quería. Entonces vamos a observar el primer día. Primer día. Ahora sí. Primer día. ¿Qué observamos de Dios en este primer día? Y les voy a dar de forma completa mis notas. Bueno, no, los puntos más bien. Observamos cuatro cosas, al menos, acerca de Dios en este primer día. Génesis capítulo 1, versículo 3 al versículo 5, nos muestran al menos estas cuatro cosas. Se las digo brevemente. Nos muestran que Dios tiene un inmenso poder en sus palabras, porque Dios dijo y se hizo. Cuando tú y yo tenemos que obrar, tenemos que poner nuestras manitas. Tú no puedes ordenar y ya se realizan las cosas. Si tú ordenas y se realizan las cosas, nos habla acerca del poder que tienen las palabras. En este caso, las palabras de Dios. ¿Sí? Piensen ustedes en una persona que está a cargo de un ejército, un general. Ese general habla, la gente realiza. ¿Qué no nos habla? Nos habla del poder que tiene ese general. ¿Sí?
ese poder que se le fue dado con la posición que se le fue entregada. Y en este caso, noten que el poder es mucho mayor que el de un general, porque Dios no solamente está ordenando cosas, sino Él está haciendo cosas, creando cosas con su palabra. Su poder en su palabra tiene el poder para parecer cosas de la nada, tiene el poder para diseñarlas de la nada con tan solo sus palabras. ¿Ok? Eso nos habla acerca del inmenso poder de las palabras de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué se observa de Dios en este versículo? Versículo Génesis 1:3, se observa que tiene un inmenso poder en sus palabras. Segunda cosa que se observa, ahorita las vamos a ver con detenimiento, pero quiero que tengan la visión general. Se observa que Dios es la fuente de toda bondad. Se observa que Dios es la única fuente de toda bondad. ¿Por qué? Porque Dios dice y surgen cosas buenas de Él. ¿Sí? En este caso, en el versículo 3, vemos que surge la luz con la cual tú te alumbras, con la cual tú puedes observar tu camino y puedes andar por tu vida, la luz que trae ese calor con el cual tú puedes vivir, la luz que para nosotros también en la Biblia es un símbolo de las cosas buenas y de la presencia de Dios. Entonces, esa luz surge de Dios únicamente. Él es la fuente de toda bondad. Tercero, nos muestra estos versículos que Dios es el juez de toda la creación. ¿Por qué? Porque una vez que realiza una cosa, ustedes recuerdan que aparece siempre una frase que es algo así como, Dios vio lo que creó y dijo que era bueno. ¿Sí? Dios vio lo que creó y era bueno. ¿Qué nos dice eso? No solamente nos dice que Dios crea cosas buenas, ojo, nos dice que Dios juzga todas las cosas. En este caso, Dios juzga las cosas que crea. Cuando Él crea y luego lo observa y dice esto es bueno, está juzgando si es bueno o malo. ¿Sí? Y eso nos tiene que advertir a nosotros. Dios juzga todas las cosas que hay en su creación. Cuando Dios te observa a ti, también te juzga de alguna forma. Eso nos dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Él ve los corazones y juzga para dar a cada uno según sus acciones. ¿Sí? Entonces, Él ve y juzga toda su creación y eso lo hace desde Génesis capítulo 1. ¿Sí? Y cuarto, nos muestra que Dios tiene toda autoridad sobre la creación. Tiene autoridad sobre la creación. ¿Por qué? Porque Dios nombra las partes de la creación. Dios nombra las partes de la creación. Cuando tú nombras algo, es porque tienes una autoridad sobre ello. Ejemplo, ustedes van a una tienda de mascotas, compran un perrito o un gatito, si a ustedes les gustan más los gatitos, lo agarran, lo abrazan, dicen, yo te voy a llamar y le colocan un nombre. Yo te voy a llamar Esfera de Nieve. Digo, no sé qué nombre se puede dar, pero les dan un nombre. ¿Por qué? Porque es suyo. Tienen autoridad sobre él. Así, de la misma forma, Dios, como creó todas las cosas, Él tiene una autoridad hacia arriba de lo que creó y lo puede nombrar como lo que Él quiera. Y puede hacer todo lo que Él quiera con su creación. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el juez de todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. Y Dios es todopoderoso. Eso es lo que nos dice estos versículos acerca de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué se observa acerca de Dios? Se observa que tiene un inmenso poder en sus palabras. Váyanse al versículo 3 y ahí lo observamos. Primer punto, Génesis capítulo 1, versículo 3. Observamos nosotros el mandato de Dios. Chequen, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Simplemente. Ese solo versículo nos está hablando acerca de un mandato de Dios que se realiza de forma exacta. Después, ¿sí? Y en este caso, nada más para que recordemos el contexto,
El contexto de este mandato es, la tierra estaba llena de tinieblas. Entonces lo que está haciendo Dios es que con su sola palabra disipa estas tinieblas cuando realiza la luz, ¿sí? Entonces, Dios habla y se realiza y eso nos habla del poder de la palabra de Dios, ¿ok? Y ahora nada más para que recuerden esto, porque esto tiene que ser central en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la única fuente de vida. Entonces, ojo, tiene un inmenso poder y es la única fuente de vida que hay, ¿sí? Por eso si ustedes observan en la forma en la que obra la palabra de Dios en toda la Biblia, siempre realiza esto. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento creó a Israel, creó al pueblo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios transformó nuestros corazones para que nosotros tuviéramos vida. La palabra de Dios es la forma en la que nosotros salvamos a otras personas. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento servía para advertir a las personas, para que llegaran al arrepentimiento, según ustedes de los profetas. Los profetas, cuando terminaban de predicar, ellos decían, así ha dicho el Señor, o así ha dicho Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra que habían comentado era la que tenía que conseguir, en este caso, el poder de llevarlos al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, este tema de la palabra que tiene poder se observa de forma constante, pero comienza en la creación. ¿Sí? Comienza en la creación. ¿Por qué? Porque si la palabra crea en la creación, no tenemos que estar avergonzados el día de hoy de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que les decía hace rato de tengan sus argumentos, pero desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para nosotros cristianos central en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, se muestra que Dios tiene un inmenso poder en sus palabras, porque dice y se hace. Y eso nos recuerda que tenemos que responder bien a la palabra de Dios, que se nos predica. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, se nos muestra que Dios es la fuente de toda bondad. ¿Ok? ¿Cómo se observa eso? A través de lo que crea al inicio. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, pregunta, amigos, ¿la luz en sí misma es buena? ¿Ustedes dirían sí o dirían que no? Voy a hacer un poquito más clara la pregunta. ¿La luz que emite esta, esta lamparita, este foco, es buena o no? Creo, creo y quiero pensar que la mayoría dirían que no es buena en sí misma, porque no tiene ningún atributo de bondad. La luz no tiene nada que diga en sí misma que es buena o que es mala, no está haciendo ningún pecado. ¿Sí? Cuando estamos viendo este pasaje, sucede algo bastante similar a eso. Las cosas en sí mismas no son buenas o son malas, ¿sí? Pero nótese que unos versículos después, Dios sí la llama buena, ¿sí? Un versículo después, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué? Porque la luz, aunque en sí misma no es buena, no tiene atributos morales, sí sirve para los hombres, para cosas buenas. Esto nos dice lo que les comentaba hace rato de que la creación es en relación a los hombres. La luz para mí del sol me trae calor. La luz para mí, la que tengo aquí atrás, me permite ver, me permite tener la capacidad de leer mi Biblia, ¿sí? La luz en un camino que luce oscuro, que tiene baches, nos permite a nosotros caminar seguros, ¿sí? Y por lo mismo, la luz en toda la Biblia es un símbolo de bondad, es un símbolo de bondad, ¿sí? Cuando nos está haciendo referencia a esto, nos está haciendo referencia entonces a un símbolo de bondad.
la luz es un símbolo de bondad. Y en este caso, las tinieblas también, asimismo, representan maldad. Porque aunque las tinieblas en sí mismas no son malas, ojo, la noche no es mala en sí misma, aún así, por el hecho de que para los hombres perjudica más, se convierte en un símbolo de maldad. ¿Sí? Entonces, con eso, con estas dos palabras, luz y tinieblas, Dios coloca dos símbolos en nuestra mente, aquello que trae bien y aquello que trae mal. Y dice, básicamente, la luz se origina en Dios o la bondad se origina en Dios. ¿Sí? ¿Qué hace eso para cada uno de nosotros? Aquí les va. Nos recuerda de forma constante que cuando hay un nuevo día, estamos observando una bondad de Dios. ¿Sí? Y les voy a mostrar versículos. Chequen, por ejemplo, el Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Nos muestra que con cada mañana estamos observando nosotros. Cuando vemos la luz, estamos recordando que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice el Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y aquí les va en relación a lo que estamos viendo. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Notan esa parte del final? Cuando llega la mañana, cuando llega la luz, yo estoy recordando que hay alegría en Dios. ¿Sí? Porque eso es algo bien, bien hermoso, amigos. Una vez que vemos esto, lo que tenemos que decir nosotros es, entonces ya sé por qué Dios coloca las noches. Dios coloca las noches para mostrarnos cómo es que Él provee de luz cada día. Para que cuando yo veo que anochece, empiezo a recordar el mundo antes de la creación se encontraba en tinieblas y yo no podía vivir ahí. Pero cada vez que llegue un nuevo día, yo recuerdo que Dios obró para que yo pudiera estar aquí. Cada vez que llega un nuevo día, en este caso nosotros cristianos, nosotros recordamos que Dios obró para iluminarnos a nosotros en nuestros corazones y que así estemos aquí. En otras palabras, la luz es una evidencia de la bondad y de la fidelidad de Dios. Les doy otro más. Lamentaciones 3:23. Y este versículo yo sé que se lo saben, o que lo han escuchado. Lamentaciones 3:23 nos dice acerca de las misericordias de Dios. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Cuando tú observas una mañana, observas la bondad de Dios y te recuerda a ti que la misericordia de Dios está activa el día de hoy. Y por eso digo yo, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque cuando observo la luz salir, recuerdo la bondad de Dios que ilumina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace esto. Por eso la imagen que Dios coloca al inicio es la imagen de la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena. Y por eso cada vez que aparece Dios después en la Biblia, aparece con luz. Por ejemplo, cuando estaba con Israel, estaba en medio de ellos con un pilar de fuego que traía luz, que los hacía estar a salvo en el medio de la noche. Cuando estaban en el tabernáculo, tenían el menorá, que tenía una luz perpetua, que tenía que estar prendida de forma constante, ¿sí? Todo el tiempo, para anunciar la presencia de Dios. Cuando Jesucristo es transfigurado, su cuerpo se cubre con luz.
Cuando Moisés baja de la presencia de Dios en el monte, él baja como un espejo reflejando la luz de Dios. Y cuando Dios esté en el estado eterno con nosotros, cuando nosotros estemos en el estado eterno, eso es después de que muramos, después de que Cristo regrese su segunda vez, después de que haya un nuevo cielo y una nueva tierra, en esa nueva creación ya no va a haber más noche y no va a haber más sol, porque Dios va a ser nuestra luz y todo el tiempo va a estar iluminado. ¿Sí? Por eso quiero que noten esto. Dios creó el día y la noche para recordarnos que su presencia llega. Y en ese momento en el cual que sea la nueva creación, su presencia va a estar todo el tiempo. Todo el tiempo, cara a cara con Dios, y por eso ya no va a haber más noches. Eso es Apocalipsis capítulo 22, nada más por si alguien lo quiere. Versículo 5. Y se los leo, ¿ok? Si quieren buscarlo, está muy sencillo, es la última, probablemente sea la última página de sus Biblias. Si no es la última, va a ser la penúltima, dependiendo de qué tan grande sea la letra de su Biblia. Pero Apocalipsis 22, versículo 5 dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso este símbolo de la luz nos habla acerca de cómo es que Dios es la fuente de toda bondad. Esta luz está representando su presencia, que es la bondad de Dios. ¿Sí? Entonces, la luz, que es una bondad de Dios, y representa su presencia de Dios. Regresemos a Génesis 1 y vamos a terminar con los dos últimos puntos. Brevemente. Génesis 22, versículo 4. Génesis 22, 4, perdóname. Génesis 1, versículo 4. Es que me confundí con el de Apocalipsis. Pero no, 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, noten ahí. ¿Qué es lo que nos dice? Está diciendo Dios que vio que la luz era buena. ¿Ok? Vio que la luz era buena. Nosotros no sabemos todavía eso en Génesis, pero esta palabra de vio hace referencia no solamente a ver físicamente, o sea, de observar algo, sino hace referencia a juzgar algo. ¿Ok? Les voy a dar otro ejemplo de esto. En Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan ustedes qué pasa antes de que Eva agarre el fruto? Se nos dice que ella lo vio. Y más específicamente, se nos dice que ella lo vio y dijo algo al respecto. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno. Noten, nos habla acerca de juzgar. Cuando tú observas algo, cometes un juicio arriba de esas cosas. ¿Sí? Ejemplo, cuando nosotros queremos ver una película grandemente es porque vimos un tráiler de la película y dijimos, eso va a ser interesante. ¿Sí? Vimos nosotros una imagen, un póster de la película y dijimos, eso va a ser muy interesante. ¿Sí? Estamos juzgando. En este caso, sin embargo, noten que hay una diferencia entre el juicio de Dios y el juicio de Eva. El juicio de Dios es un juicio correcto y el juicio de Eva no fue un juicio correcto. El juicio de Eva, como bien dice ahorita, Sundori, perdóname si lo pronuncié mal, pero como bien dice, abandonó la palabra de Dios y creyó a su juicio humano. Eso es lo que dijo ahorita ella. Está haciendo referencia a que juzgó y vio algo que no era correcto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Nos está diciendo que el único que puede juzgar de forma correcta es Dios. ¿Sí? Por eso, aquí,
Dios es el juez de toda la creación. Él juzga en verdad cómo son todas las cosas. Si tú quieres las cosas buenas para tu vida, vas a tener que observar cómo las juzga Dios. Les voy a dar un ejemplo bien práctico. Si tú quieres una buena pareja, vas a tener que observar si Dios dice buena o mala. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo la palabra y empiezo a observar cómo es un hombre de Dios o una mujer de Dios, dependiendo de qué sean ustedes, y yo voy a buscar primeramente ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, voy a tener que observar en ella si me dice a mí que ahorita yo estoy bien o estoy mal. Si me dice que estoy mal, voy a tener que aceptar eso y voy a tener que, con la ayuda de Dios, buscar ese cambio. Y luego veo a la pareja y juzgo de acuerdo a la palabra de Dios y acepto lo que sea que me diga la palabra de Dios. ¿Sí? Así igual con todas las demás cosas, las demás acciones que hay en sus vidas. Dios es el único que las juzga. Nos habla de que Dios es el único que puede decir si algo es bueno o no en verdad. ¿Sí? Y además nos dice a nosotros que Dios no solamente juzga en el sentido de decir si son buenas o malas, sino que actúa sobre la base de este juicio. ¿Sí? Para lo que es malo, Dios lo juzga no solo diciéndoles malo, sino también actuando por ello. ¿Sí? Ahora vamos al versículo que les comenté hace rato. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Les había comentado. Dios ve nuestros corazones y esos corazones los juzga. Y esto es ambos una buena y una mala noticia. ¿Sí? Es una mala noticia porque si estamos lejos de Dios, vamos a tener un mal juicio de parte de Él. Pero es una buena noticia porque no solamente nos juzga, nos ayuda a saber qué hay en nuestros corazones. Dios, para que no sigamos por ese camino. Dios no anuncia, yo soy el juez para que tengamos miedo. Nos anuncia, yo soy el juez para motivarnos a movernos más cerca de Él. ¿Sí? Dice Jeremías 17:10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Conclusión, checa entonces qué dice Dios acerca de tu corazón y muévete para para ser bien visto por el Señor. Si tú no eres una persona convertida, acércate a Cristo, para que cuando Él observe tu corazón, observe a Jesucristo en Él. Sí. Y ya, y terminamos con el último que nos dice estos versículos acerca de Dios. ¿Ok? Lo último que nos dice es que Dios tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Ok? Regresamos a Génesis 1 y observamos el resto de las palabras. Chequen. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y eso es algo, esa acción de llamar, es una acción que nos hace referencia a cómo es que Dios tiene poder, que tiene autoridad, perdóneme, tiene autoridad arriba de todas las cosas. En este caso, que le pertenecen. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por la forma en la que le habla después al hombre. ¿Se acuerdan ustedes de la forma en la que fue la creación? Chequen Génesis capítulo 2, la creación del hombre. Génesis capítulo 2, obsérvenlo. Y vean el versículo 19. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hay una autoridad ahí. ¿Sí? ¿Cómo observamos eso también? Génesis capítulo 1 se dice acerca de los animales
que fueron dados todos al hombre, para que tuviera potestad, eso es dominio, sobre todos ellos. ¿Sí? En Génesis 1 se dijo, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces Dios le da dominio, le da autoridad, y luego le trae todos los animales, y le dice, nómbralos, y los nombra. Así como Dios había nombrado, porque tenía autoridad sobre todo, ahora le está dando autoridad al hombre para que él nombre y tenga autoridad sobre todas las cosas que hay en la tierra. ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros? Ojo, que la mayor autoridad que existe siempre va a ser Dios. Tú y yo no tenemos autoridad sobre la luz y las tinieblas. No tenemos autoridad sobre lo que viene después, el mar. No tenemos autoridad sobre las estrellas, ni sobre los planetas. La única autoridad que tenemos nosotros es la autoridad que Dios mismo nos dio sobre las cosas que hay aquí en la tierra. ¿Sí? Por lo tanto, tú y yo respondemos a Dios. Y vamos a tener que responder de forma correcta. Podemos responder como lo hacen todos los elementos en la creación, obedeciéndole. O podemos responder nosotros en rebeldía. ¿Sí? Pero sépanse que si hay rebeldía en nuestros corazones, esta no va a tener éxito. ¿Sí? Dios siempre va a estar arriba de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos está diciendo hasta ahorita la creación acerca de Dios. Vamos a terminar orando, ¿va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas acerca de quién eres a través de cada uno de estos eventos. Gracias porque tú eres esa fuente de toda bondad que quisiste darnos de esas bondades, Padre. Gracias porque creaste un planeta donde cada uno de nosotros podemos habitar y podemos vivir, en donde podemos nosotros respirar, en donde podemos también nosotros aprender de ti cada día. Ayúdanos a que todo lo que observamos en esta tierra nos recuerde verdades acerca de ti. Que cuando observemos las mañanas, recordemos que tú llegaste para quitar las tinieblas, y primeramente las tinieblas de nuestros corazones. Padre, te pido que también cada vez que observemos nosotros estas grandes obras celestiales, como lo son el sol, la luna, las estrellas, Padre, que recordemos lo pequeño que somos y que recordemos que tú estás en autoridad arriba de todo, que tú eres ese rey que está colocado con un trono arriba de todos los cielos y nos sometamos a tu voluntad. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados y te pido que nos ayudes a aprender, a hacerte caso y a verte como el centro de todos nuestros corazones, al observar lo grande y majestuoso que eres. Te doy las gracias por todas tus bondades, Padre, y también por todo lo que nos muestras de tu carácter, que a veces no nos gusta, como que tú eres el juez de todo, y ayúdanos a someter nuestra voluntad a todo lo que tú dices. Te doy las gracias por todo, en el nombre de tu Jesús. Amén.